Cordial saludo, tutor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Astrid Yaira Moreno, Laura Camila Camacho, Liney Andrea González y quienes habla Marilyn Robles, del curso de Fundamentos de Psicometría de la UNAD, con la tutora Diana Sunce Puentes, con el tema Diseño de ítems y fases construcción de un instrumento psicométrico. En esta presentación hablaremos del proceso que permite crear y validar los instrumentos psicométricos. Veremos cómo se construyen, qué pasos se deben seguir, cuáles son sus fases principales y cómo se analizan los ítems. Todo esto es esencial para garantizar que los test psicológicos sean confiables, válidos y útiles en la práctica profesional. Le damos paso a los instrumentos psicométricos, validez, fiabilidad de diseño de ítems, que es el tema que me corresponde. Un instrumento psicométrico es una herramienta que permite medir aspectos psicológicos como las emociones o habilidades. La validez asegura que el test mide lo que realmente debe medir. La fiabilidad garantiza los resultados que sean confiables y consistentes. Y el diseño de ítems permite que las preguntas sean claras, precisas y acordes con los objetivos del test. Estos tres aspectos son la base para construir instrumentos útiles de calidad. Bueno, en este caso tenemos varios tipos de validez: de contenido, que asegura que los ítems representan adecuadamente el tema; de criterio, que comparan los resultados con una media externa; de constructo, que verifica la relación del test con teorías psicológicas existentes. La fiabilidad indica el grado en que las puntuaciones están libres de errores, nos indica Muñoz de 2018. Esto se logra revisando los ítems aplicados a análisis estadísticos y haciendo pruebas piloto. Y también damos ejemplos. Para el diseño y análisis de ítems, esta se conforma como una clave fundamental para el proceso y adecuado nivel de los participantes. Este diseño de ítems nos ayuda a explicar qué calidad de ítems determina la calidad de test en general. Por eso debe verificarse preguntas ambiguas o confusas. También se define el tiempo de escala, por ejemplo, Likert, verdadero, falso o selección múltiple, y la forma en que se califican las respuestas. Un buen diseño de ítems garantiza que los resultados obtenidos sean precisos, coherentes y útiles para la representación psicológica. Saludo cordial, soy Astrid Moreno y expondré los pasos importantes para hacer un test objetivo y riguroso y la importancia de las propiedades psicométricas de las pruebas psicológicas. En el marco general, delimitar de forma clara la variable objeto de medición, su contexto de aplicación, población, circunstancias, propósito de uso de puntuaciones y toma de decisiones. En cuanto a la definición de la variable medida, se contemplan las dimensiones con los comportamientos más representativos sin incorporar ítems que no estén relacionados con la variable. En cuanto a las especificaciones, se describen el tipo, número, longitud, contenido y distribución de los ítems, las instrucciones y seguridad en la entrega del material. Para la construcción de los ítems, los principios son representatividad, relevancia, diversidad, claridad, sencillez y comprensibilidad. En el estudio piloto se permite detectar, evitar y corregir probables fallas haciendo una primera revisión del test en el contexto aplicado. Tabulados los datos, se hacen los análisis de calidad psicométrica de los ítems. Para la aplicación del test, se incluye la selección de la muestra, tamaño, tipo y procedimiento, el control de calidad y las condiciones físicas adecuadas. En las propiedades psicométricas, después de aplicado el test a la muestra de interés, se analizan los ítems, la fiabilidad de las puntuaciones, las evidencias de validez y construcción de baremos, donde debe primar el rigor metodológico. En cuanto a la versión final del test, se recogen los factores relevantes de la prueba y se envían los resultados a las partes autorizadas en el proceso de evaluación. Referente a la importancia de las propiedades psicométricas de las pruebas psicológicas, el Dr. Caballero en el programa RUP, Salud Global del 6 de julio de 2021, refiere que estas propiedades compuestas por la validez y fiabilidad deben ir asociadas con el método científico y éticamente, actuando así responsablemente y garantizando que la información dada de un instrumento procede de una investigación confiable y veraz, y donde las mediciones sean consistentes para verificar lo que verdaderamente se quiere medir. Gracias.
Mi nombre es Camila y hablaré sobre las fases psicométricas. Los pasos para asegurarnos de que un test psicológico funcione correctamente antes de aplicarlo. Estas fases no solo crean al test, sino que lo analizan y lo mejoran, revisan que las preguntas estén claras, midan lo correcto y sean confiables para la población. La primera fase es la definición del constructo. Antes de realizar cualquier análisis, se debe definir qué constructo se quiere medir, por ejemplo, la ansiedad, la autoestima o las habilidades sociales. Esto implica revisar teorías, modelos y dimensiones del constructo para asegurarnos de que los ítems realmente representen ese contenido. Por ejemplo, si se piensa medir la ansiedad, se debe considerar sus componentes cognitivo, fisiológico y conductual para crear o revisar las preguntas adecuadas. La fase es la revisión por expertos. Psicólogos y especialistas verifican que cada ítem mida lo que debe medir. Por ejemplo, en un test de ansiedad se asegura que las preguntas reflejen ansiedad y no depresión. En un test de autoestima para jóvenes vulnerables se adaptan las preguntas a su contexto social y cultural. La tercera fase es la análisis de ítems. Se aplica a un grupo pequeño de estudiantes o de personas para detectar preguntas confusas o relevantes. Por ejemplo, en un test de habilidades sociales para primaria, una pregunta sobre responder correos formales sería inapropiada y se eliminaría automáticamente. La cuarta fase es la validación, es donde se comprueba si el test mide lo que promete. Por ejemplo, habilidades sociales pueden compararse con la participación en actividades grupales o con observaciones en clase. La quinta fase es la fiabilidad, donde se evalúa si el test es consistente. Por ejemplo, un test de ansiedad aplicado a los mismos estudiantes después de 2 semanas debería dar resultados similares si su estado no cambió. Y por último tenemos los ajustes y la versión final, es donde se corrigen ítems problemáticos, se construyen baremos para interpretar los puntajes como bajo, medio y alto y se asegura la normatividad y la estandarización del test. Esto significa que todos los evaluados lo presentan en condiciones iguales y los resultados son comparables. Buenas tardes, mi nombre es Andrea González y les voy a hablar sobre las fichas técnicas, análisis de ítem y conclusión de las fases psicométricas. Tenemos que la psicometría busca medir con precisión la característica psicológica, las fichas técnicas y el análisis de ítem, garantizando la calidad científica de las pruebas. Estas nos permiten asegurar la validez, confiabilidad y utilidad de cada instrumento. ¿Qué es una ficha técnica? Es un documento que resume la información esencial de una prueba psicológica, el cual nos sirve como una guía técnica y científica para su aplicación. Este incluye, por ejemplo, los tipos de respuesta y tiempo de aplicación, la población y número de ítems, el nombre del test, los autores, las propiedades psicométricas, entre otros. Ejemplo de ficha técnica, tenemos la escala de ansiedad de Bay, la cual contiene 21 ítems, escala de Likert de 0 a 3 puntos, dirigida a jóvenes y adultos, mide intensidad de síntomas de ansiedad, aplicación de 10 a 15 minutos. Análisis de ítems. Determina qué tan útiles y precisas son las preguntas de una prueba, permitiendo mejorar la validez, la confiabilidad del instrumento. Algunas formas comunes son la dificultad, discriminación, consistencia interna y análisis factorial. Ejemplos de análisis de ítems. Un ítem muy fácil o difícil no discrimina niveles de habilidad. Por ejemplo, alfa de compras de 0.80 a 0.90 indica una buena consistencia. En una escala de ansiedad, los ítems pueden agruparse en ansiedad cognitiva, ansiedad fisiológica y ansiedad conductual. La importancia del análisis psicométrico garantiza la validez, mide lo que pretende medir, asegura la confiabilidad, los resultados son estables y consistentes, evita errores en la interpretación y fortalece la práctica profesional y ética del psicólogo. Nosotros como grupo llegamos a concluir que las fases psicométricas son fundamentales para garantizar que los procesos de evaluación psicológica se desarrollen con rigurosidad científica, ética y objetividad. Cada fase, desde la planeación del instrumento, la aplicación piloto, el análisis psicométrico hasta la interpretación de resultados, cumple una función clave en la construcción de pruebas válidas y confiables que permitan medir con precisión los aspectos psicológicos de las personas. Reconocemos que la psicometría no solo se enfoca en la medición, sino en la comprensión integral del ser humano, adaptando los instrumentos a los contextos socioculturales y necesidades específicas de cada población. Gracias.